Muy bien, ambiente movido en la política, en la coyuntura. Para hablar de eso estamos con Javier Velázquez Quesquén, de Concertación Parlamentaria, y con Natalie Condori, de Dignidad y Democracia. Bienvenidos ambos por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bueno, empecemos por las damas. Señora congresista, se ha conocido de este reglaje, se ha conocido que no ha sido un día, que no solamente ha sido usted, ha sido su hijito, ha sido su esposo. Usted ha pedido la renuncia de Ana Jara. ¿Ella ha tenido algún tipo de comunicación con usted para darle algún tipo de explicación sobre lo que habría sucedido? El día de ayer hubo varios intentos de comunicación. Yo me encontraba en Tacna, en la zona altoandina, donde no es la señal. Y posteriormente hubo una comunicación vía WhatsApp, donde ella se solidariza por esto y también me dice que es un hecho repudiable, pero que ellos no tienen nada que ver y que se investigue. Es cierto que se investigue, pero aquí hay responsabilidades políticas. Y yo le digo esto al presidente, a ella como mujer, que se pongan en mi lugar como madre. Han expuesto la seguridad, la integridad de mi menor hijo, es un pequeño de 5 años, de mi señora madre y de toda mi familia. Y eso no solamente puedo ser víctima yo, porque posiblemente después salgan más hechos públicos de reglaje a otros personajes políticos y quién sabe, no necesariamente aquellos que discrepen con el gobierno, quién sabe aquellos que también estén dentro del oficialismo. ¿Y esta comunicación a usted la dejó tranquila o usted insiste en que Ana Jara tiene que ser cambiada? Aquí hay que ser objetivos, pensando más allá de lo personal en el país. Estos hechos son gravísimos, estos hechos no son cualquier hecho, no es solamente la congresista Condori, no es los casos que ya conocemos. Estos hechos son gravísimos porque si bien es cierto, la Premier ha hecho el deslinde y que esto no es del gobierno, si no fuera así, nosotros podemos pensar acá dos cosas. O están pasando hechos que ni la propia Premier ni el presidente conocen dentro del gobierno y posiblemente una organización delictiva, y Dios quiera que no nos vengan con el mismo cuento de antaño, en que no sabíamos lo que pasaba, no sabíamos lo que hacía nuestro asesor, aquellos tiempos donde se hacían estas mismas prácticas, o sea, montesinismo puro, o estos hechos vienen de afuera, y eso sí sería mucho peor, porque también hay responsabilidad política, lo decimos porque la seguridad del país está en manos del gobierno. Al mismo tiempo aparece este seguimiento, reglaje a la vicepresidenta Marisol Espinosa, lo cual de alguna manera se trae por los suelos la tesis del gobierno de señalar al partido aprista como responsable de ese seguimiento, que fue lo que dijeron desde un primer momento. ¿Es una inteligencia que está operando a partir de decisiones del presidente de la República o es una inteligencia que está jugando por libre, señor Velázquez Quesquén? Eso lo tendrá que determinar la investigación. Lo que sí está claro es que el gobierno, a través de la DINI y la Unidad de Inteligencia del Ministerio del Interior, tienen este nivel de responsabilidad. Lo que pasa es que estamos dejando que se precipite espontáneamente esta grave situación y yo creo que hay que pararla. La Dirección de Inteligencia Nacional, ahí hay elementos que permiten ya casi concluir que operan para arreglar, para chuponear, para amedrentar a los opositores del régimen. Y eso no es de ahora, lo que vemos ahora ya es la maduración de un proyecto torpe de querer a través de los organismos de inteligencia intimidar, amedrentar. ¿Qué se refiere a su proyecto militarista, de control político? Mira, primero hubo un reglaje a periodistas como a Rospigliosi. Así es, lo recordamos. Pasó que lo investigue el Ministerio Público. Y ahora vemos que esto se ha extendido y va de la mano como la DINI ha visto su presupuesto, especialmente para contratación de agentes, se ha visto incrementado en casi 10 veces. Y ojalá fuera para tratar de neutralizar secuestros, sicariatos al narcotráfico, ¿no? Para orientarlo a perseguir a los adversarios del régimen. O sea, su hipótesis de por qué hoy la DINI tiene 10 veces más dinero es porque hay un proyecto de persecución a opositores. Claro, y además te lo digo, y esto no es irresponsable, lo digo porque es sintomático. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un presupuesto de la DINI en el 2012. A julio del 2012 ya habían agotado casi el 90% de la contratación de agentes encubiertos, que son los que casi no se rinde cuenta. Hay una comisión de inteligencia en el Parlamento que está pegada o no sirve para nada, y creo que esto debe dar lugar a una comisión investigadora. Esto es muy peligroso, esto deteriora la democracia. Y el gobierno
cuando ve que hay oposición, tienen que entender que esto consolida la institucionalidad, el debate, la confrontación de ideas. Cuando hay esta preocupación por la ley de la llamada promoción del empleo juvenil, el gobierno no puede utilizar a sujetos como el ministro del Interior que agravian, que ofenden, que llevan a niveles del debate público, llevan a niveles que la verdad da vergüenza ajena. Entonces, pero los opositores tampoco están muy a la altura del debate, ¿no? Insultos van, insultos vienen, o sea que aquí nadie se salva de buenas maneras. Oye, al menos. decir que este es un gobierno incompetente no es insultar, es mostrar cifras. O sea, otra cosa es bajar memes y colgarlos agraviando a personas. Otra cosa es querer echar la culpa a la prensa de la incompetencia y del retraso del crecimiento de la economía, de la parálisis de la inversión, del recrudecimiento que va a haber este año de la pobreza. Entonces, la oposición tiene que cuestionar eso. Y si esa no es nuestra función, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Irnos a nuestra casa? Pero de ninguna manera hemos insultado como ha insultado el gobierno a través de su operador político, que es el ministro del Interior. Eso es muy delicado, porque además, si vemos que a un ministro que amenaza, el periodista Rospigliosi me ataca, me cuestiona, vamos a investigar a cada uno de los exministros del gobierno anterior. Esa no es función del ministro. Bueno, pero hasta ahora no hay ni siquiera un pedido de interpelación a la primera Ana Jara, que debería ser el primer paso, si es que quisieran en tal caso exigirle, ¿no es cierto?, que dé explicaciones sobre este tema. Sí, y precisamente de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, una interpelación, una moción de conformación de una comisión investigadora, esto tendría que aplazarse, si no es hasta una próxima sesión de la comisión permanente, que sabemos que van a hacer todo lo posible por dilatar e introducir estos temas en la agenda de una sesión. Tendríamos que esperarnos hasta marzo, ¿no? Hasta el momento vemos cómo se ha visto exparlamentarios, parlamentarios involucrados en este reglaje, y la presidenta del Congreso no dice esta boca es mía, hace un silencio cómplice que sí, pues hay que denotarlo, porque el Parlamento debe de mantener su independencia, debe mantener su autonomía, y para eso está la voz de quien preside el Congreso. Este reglaje, a Marisol Espinosa, nos puede dar luces de cómo se viene manejando la situación dentro del Ejecutivo, o sea, dentro del propio gobierno, que hasta ellos mismos tienen que mandarse seguir o espiar. Entonces, ¿qué sabe usted? Porque era conocida un poco la incomodidad ya anteriormente de Marisol Espinosa con algunos puntos o discrepancias con algunas decisiones del gobierno. Definitivamente lo que estamos observando no solamente dentro del gobierno y a nivel de gabinete es un desorden, un caos. Hemos visto cómo la Premier ha salido muy bien en un momento oportuno a llamar la atención, a invocar a los ministros y también a la oposición, el debate alturado cuando hay un intercambio de palabras o de mensajes. Sin embargo, ha caído por tierra toda esa invocación, y es más, esto consideramos que tiene el aval del más alto nivel, porque si no, no veríamos al ministro nuevamente arremeter contra los medios de comunicación y con toda la clase política. Es que la Premier no invoca. Una Premier da órdenes, ¿no es cierto? Y no si Urresti, usted se calla, usted no habla más, y listo. Y eso lo debe haber hecho, imaginamos, internamente, ¿no? Entonces, pero si pasan por sobre su cabeza, entonces, ¿qué está sucediendo dentro del gabinete? ¿Qué está sucediendo dentro de todo el aparato estatal? ¿Qué está sucediendo dentro de su propia bancada? O sea, hay ese orden, hay esa necesaria coordinación, o al menos espacio de diálogo, que se vean estos temas con profundidad, con seriedad, con responsabilidad. Eso consideramos que no se está dando. Por eso es que toda esta situación se les está yendo de las manos y está saliendo a la luz pública. ¿Podrían meter este tema de la interpelación en la comisión permanente del 28? No, lo que sí se puede es correr Esto es bien delicado, de verdad. Esto tiene que ver con la protección policial a las personas que no les corresponden, como el caso de la protección policial de López Meneses. Se está ligando esto con el tema de inteligencia, digamos. Sí, y yo creo que sobre este tema o constituimos una comisión investigadora, o yo estaría de acuerdo con que se interpele a la primera ministra. O sea, o ella no conocía, y eso es muy delicado también, no conocía de esta actividad ilícita de reglaje y de seguimiento por parte de la DINO, la gente de inteligencia. Yo no de ninguna manera insinuaría que ella conocía, pero
era su responsabilidad. El primer ministro que coordina esta unidad ejecutora tiene la obligación de conocer las actividades. O sea, hay reuniones de los grupos de inteligencia, informan al primer ministro. Ahora, pero ella ni siquiera ha señalado ignorar el tema. Ella ha negado que se estén realizando estas prácticas y claro, las evidencias han salido Con mayor después. razón, yo no tendría por qué poner en tela de juicio su palabra, conociendo a Ana Jara, pero ella debería ser la primera en pedir que se haga una investigación de esta naturaleza y que llegue esto a niveles de seguir a la primera vicepresidenta, a congresistas que han, por razones que ellos han explicado, han abandonado la bancada oficialista, no le dan ningún derecho al gobierno. Pero para ustedes tienen en el Congreso una comisión de inteligencia. No funciona, tiene mayoría. Y Luz Salgado nos contó además que la información que da inteligencia es muy superficial, nunca llegan al fondo del asunto. Exactamente, no dan cuenta, como te repito, no dan cuenta del 70% de lo que constituye ese presupuesto de la DINI, que es para contratar de agentes encubiertos, con códigos que no se sabe a quién se le da, y que hacemos un acto de fe los peruanos, pero para neutralizar el delito del crimen organizado, las drogas, pero no para perseguir y amedrentar a los adversarios del régimen. Es gravísimo, de verdad, que esto es bien delicado, y creo que el gobierno, a través de la primera ministra, tiene que deslindar pidiendo de que esto se investigue y que la presidenta del Congreso también, de una vez por todas, restablezca la integridad y la independencia del Parlamento. Finalmente, ¿cuál es el gesto de confianza que ustedes esperarían del gobierno para resolver este tema? Para mí, el que sean ellos los primeros, que se investigue en profundidad este tema. Un acto de investigación concreto y real. Exactamente. Okay. Sí, definitivamente tiene que darse una investigación ya, en el más breve plazo y sancionar a todas las personas que están involucradas. Y más aún, si estas personas pertenecen al Poder Ejecutivo, sea del Ejército, sea de cualquier organización que pertenezca al Poder Ejecutivo y haga uso de los recursos del Estado. Eso sí, definitivamente tiene que darse ya cuanto antes, pero aquí ya hay hechos consumados. El hecho de querer hacer un reglaje a políticos es precisamente tener el control de un poder importante del Estado y eso no se puede permitir. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Sí, interesante. Javier Velázquez Quesquén estuvo con nosotros esta mañana de Concertación Parlamentaria y Natalie Condori de Dignidad y Democracia. A esta hora hacemos una pausa, regresamos con titulares.